Hola chicos, ¿qué tal? Soy el profesor Miguel Ángel Pacheco Pretel, encargado del curso de Psicología, Filosofía y Lógica, y en esta ocasión vamos a desarrollar el tema que lleva por título Desarrollo Humano. Vamos a hacer un recorrido por todas las etapas del desarrollo humano. Vamos a revisar áreas como las áreas físicas, cognitivas y psicosociales en todas las etapas que por convención se han establecido. ¿Está bien? No quiero terminar antes sin recordarte que debes conectarte a tu aula virtual, ¿ya? Elite Class, para seguir con la información, resolver los ejercicios y estar al tanto o al pendiente del desarrollo de nuestras clases. Bien, empecemos. Bien chicos, vamos a dar inicio al tema. Como lo habíamos comentado, hoy día nos toca desarrollo humano. Es un tema muy amplio porque en esta parte lo que vamos a hacer es evaluar todas las características que va a tener el ser humano a partir de las distintas etapas en las que transcurre. No debes olvidar que la teoría del desarrollo humano se debe gracias a lo que llamamos en las ramas de la psicología a la psicología evolutiva. Es aquella rama que se encarga de estudiar justamente el desarrollo psíquico en todas las etapas de la vida. Incluso vamos a decir que esta forma de concebir el desarrollo humano se puede generalizar a la mayoría de personas. No es de carácter universal, dado que en algunas culturas no existen las etapas que vamos a considerar nosotros, como por ejemplo la adolescencia es una consideración puramente occidental, ¿no? En algunos lugares de Oriente no hay esta cuestión de la adolescencia, o por lo menos no se le concibe como se le concibe en este lugar del mundo, ¿no? Como una etapa de transición. Usted, como adolescente, debe saber que dentro de la psicología, la adolescencia es un momento en donde uno no termina de definirse, está dejando de ser niño y está queriendo ser adulto a veces. Eso no ocurre en todos los lugares del mundo. Otra cosa que vamos a aclarar antes de dar inicio al tema es que estas cuestiones se establecen por una convención. ¿Qué significa una convención? Que se llega a un acuerdo entre todo el cuerpo científico de la psicología para establecer que esto ocurre en esta etapa y esto ocurre en esta etapa, ¿no? Podríamos decir que a lo largo de la evolución del ser humano en general vamos a tener algunos cambios, algunas consideraciones van a tener que corregirse, pero digamos que no ha habido un cambio extremo en ese sentido que haya generado que reconsideremos toda la teoría. Todavía seguimos manteniendo la teoría como la conocemos y vamos a aceptar, y usted tiene que asumir que eso es lo que debe ocurrir en cada una de las etapas, por lo menos a nivel preuniversitario. ¿Está bien? Vamos a empezar entonces, pues. Ya acabo de decir que el desarrollo humano va a considerar a todos los eventos que ocurren durante todas las etapas de tu vida, ¿no? A todas las características que tiene este sujeto. Entonces, dentro del desarrollo humano vamos a considerar algunas cuestiones como los cambios que van a ocurrir dentro del desarrollo humano, los factores que intervienen, qué principios van a regir tu desarrollo y qué dimensiones son las que vamos a estudiar, vamos a analizar. Estas consideraciones son conceptos transversales a toda la teoría que vamos a ver, a todas las etapas que vamos a tratar. Pues en cada una de ellas nos vamos a referir, por ejemplo, a una dimensión cognitiva, a una dimensión física o motriz y una dimensión psicosocial. Cada una de ellas va a estar regida en el área física por dos principios del desarrollo. Van a haber cuestiones socioculturales que van a intervenir, personales, biológicas. Es por eso que nosotros necesitamos primero desarrollar este marco conceptual para poder abordar con tranquilidad lo que vendrían a ser cada una de las etapas. ¿Está claro? Entonces, cuando yo hablo de cambios durante el desarrollo humano, debo reconocer dos tipos de cambios. Esto es muy sencillo, ¿eh? Preste atención. Los cambios de tipo cuantitativos y los cambios de tipo cualitativos. ¿Cuándo hablo yo de un cambio cuantitativo? Muy sencillo. Es cuando me estoy refiriendo a cambios en relación a la alteración o el desarrollo de la cantidad de algo. O sea, cuando usted tiene un cambio de cantidad, ¿ya? A nivel físico o psicológico, estaría hablando de un cambio cuantitativo, cantidad. Profesor, un ejemplo. A ver, hay algo que en psicología vamos a llamar, y bueno, también se le conoce así en biología, a lo que vamos a llamar crecimiento. Cuando yo hablo de crecimiento, me estoy refiriendo a un cambio de cantidad a nivel físico.
Usted solamente puede crecer en dos áreas. Usted puede crecer en talla y en peso. Y en ambos casos yo me voy a referir a crecer. Entonces, si usted tiene una compañera que el año pasado medía 1,50 m y este año mide 1,55 m, como ella aumentó de talla, de tamaño, de estatura, diré que ha crecido. Si el año pasado ella pesaba 50 y hoy después de la cuarentena pesa 75, diremos también que ha crecido. Y tal vez esa sea una manera elegante de decirle a alguien que engordó. Amiga, has crecido. No, dice, sigo igual de chata. No, has crecido. Significa que se engordó. Entonces, cuando yo hablo de crecer, a nivel físico, estoy hablando de aumento de talla y de peso. ¿Está bien? Pero también podría hablar de un cambio de cantidad a nivel psicológico. El ejemplo que he colocado aquí es el relacionado a la explosión del lenguaje. Debe saber usted que alrededor de los 2 años, un pequeño lo que va a hacer es sentir curiosidad por el nombre de los objetos. Y le vamos a llamar la etapa de la explosión del lenguaje porque va a pasar de aprender una palabra por semana a aprender una palabra por día. Y para ello lo que necesita es preguntar constantemente y tener a alguien que le devuelva una respuesta otorgándole los nombres de los objetos. Entonces vas a tener a tu hermanito que de repente ve un objeto y te va a decir, ¿esto? ¿Qué es esto? Y tú le vas a decir, eso es mesa. ¿Y esto? ¿Y esto cómo se llama? Eso es televisor. Y así te va a preguntar. Claro, puede representar un pequeño insoportable, ¿no? Porque pregunta y pregunta, molesta y molesta. Pero usted debe tener paciencia, debe devolverle el lenguaje, debe indicarle el nombre de las cosas para que su repertorio aumente. Ahora, la estrategia que tienen algunos padres que es mucho molesta, lo agarro, lo siento, le pongo un televisor, le pongo una tablet y ahí nomás, ¿no? Ahí entretente solo. Ya, lo que estás haciendo ahí es, puedes llegar a retrasar o generarle dificultad en el desarrollo de su lenguaje. Uno tiene que interactuar. A partir de la interacción es que el pequeño comienza a adoptar el lenguaje y desarrolla en su lenguaje. Por eso es que hay que hablarle, hay que contarles cuentos a la hora de irse a dormir. Eso va a aumentar su repertorio de lenguaje. Fíjate que vas a notar un cambio ahí. Entonces ya hablé de los cambios de cantidad. Ahora, cuando yo me refiero a un cambio cualitativo, me voy a referir a un cambio de calidad o de atributo. Entonces fíjate, yo voy a decir aquí, voy a hablar de un cambio de calidad o atributo. Aquí ya no hay aumento de algo. Puedo decir que hay la aparición de algo que no tenía el sujeto. Por ejemplo, a nivel físico, vamos a decir que en el caso de las mujeres aparece la primera menstruación. La primera menstruación que recibe el nombre de, ¿sabe usted cómo se llama? Se le llama menarquía o menarca, ¿no? La primera menstruación, déjeme decirle, que no es un cambio de cantidad. Lo que hay es ahí la aparición de una cualidad o de un atributo que va a conducir a esta mujer, a esta niña ya convirtiéndose en mujer, a lograr una capacidad reproductiva. Cuando la alcanza, diré que ya llegó a la pubertad. En este momento, al proceso se le suele denominar pubescencia. Es el proceso que la conduce cuando ya está madurita, diríamos que ya es una puberta. O sea, ya llegó a la pubertad. Ojo, usted no va a decir que aquí aumenta algo en cantidad, no aumenta algo en cantidad, acá aparece algo que no tenía. Entonces, es un cambio cualitativo. Profe, ¿y a nivel psicológico cuál sería? A nivel psicológico, por ejemplo, yo podría tener aquí el hecho de que un pequeño, más o menos alrededor de los 2 a 7 años, no puede hacer esto. Fíjate, entre los 2 a 7 años, si es que yo le digo, a ver, dígame la tabla del 1, porque vamos a imaginar, ¿no? Regresa del colegio, le enseñaron en primaria, a los 5 años, le enseñaron la tabla del 1. Entonces le dices, dime la tabla del 1. Entonces te dice ya, 1 por 5, le dices. Y él te dice 5. Muy bien. ¿Y cuánto es 5 por 1? Él te va a decir, no sé, todavía no me enseñan la tabla del 5. ¿Qué significa? Que él solamente puede hacer una operación de ida, pero no de regreso, porque su pensamiento es irreversible. Cuando logra desarrollar esta operación de ida y vuelta, vamos a hablar de un pensamiento reversible. ¿Está bien? Pensamiento reversible. ¿Qué significa? Que él logra entender que 1 por 5 es igual a 5 por 1. Entonces habrá logrado lo que llamamos
el pensamiento reversible, un cambio cualitativo. ¿Correcto? Bien, entonces, una vez que ya trabajamos lo que vienen a ser los cambios que van a ocurrir durante todo el desarrollo humano, te vas a dar cuenta que cuando yo diga, de pronto el pequeño aumentó su nivel de memoria, ¿no? Aumentó su nivel de memoria, ahora puede almacenar mayor cantidad de información, tiene un pensamiento que pasó de ser concreto a operar con objetos a un pensamiento abstracto, entonces estaríamos hablando de un cambio de tipo cualitativo, no cuantitativo. Ya te estás dando cuenta las diferencias, ¿no? En cantidad y en atributo. Ahora, lo que corresponde es evaluar el área de las dimensiones. Yo puedo referirme a ellos como dimensiones, áreas, aspectos del desarrollo. Específicamente son 3 dimensiones las que vamos a tratar. Y estas dimensiones son las siguientes, ¿no? Vamos a hablar de una dimensión cognitiva, ¿ya? Una dimensión cognitiva. Profesor, y cuando yo hablo de la dimensión cognitiva, ¿a qué se está refiriendo? ¿Qué es lo que voy a tratar yo dentro de las etapas en el área cognitiva? Fundamentalmente nos vamos a ocupar de un proceso que es la inteligencia. Nos va a preocupar el nivel de inteligencia, en qué etapa debería encontrarse según la teoría de un autor que es la más trabajada. Debes saber que casi todas las universidades, por no decirlas todas, bueno, eso es ya generalizado, se trabaja el desarrollo de la inteligencia a partir de la teoría de un personaje muy importante de la psicología, que es el señor Jean Piaget, ¿no? Jean Piaget tiene una teoría del desarrollo de la inteligencia en 4 etapas o estadios, que son sensorio-motriz, preoperacional, operaciones concretas y operaciones formales. Algo de esto ya habíamos mencionado. Entonces, cuando yo hable de el área cognitiva o la dimensión cognitiva, me voy a referir a las etapas según las que propone el señor Piaget en las que el sujeto se encuentra. Yo voy a colocar la denominación y la característica que tiene dentro de lo que viene a ser su inteligencia. ¿Está bien? Ahora, ¿qué otra cosa más también me va a preocupar? En el desarrollo humano me va a preocupar otro proceso cognitivo que viene a ser la memoria. Pues la memoria se va a afectar con el paso de los años y también puede llegar a mejorar. Sobre todo vamos a preocuparnos en cómo se afecta, ¿no? Cómo esta memoria se degenera a medida que el sujeto va desarrollando y ese enlace nectud donde va a tener mayor dificultades con su memoria. En algunos casos va a tener problemas para evocar la información reciente, pero sí va a recordar información muy antigua, muy pasada, y eso es lo que nos va a preocupar en el área cognitiva. En el área física, que también podemos llamar el área motora o motriz, nos va a preocupar, como dice acá, bueno, como vamos a colocar aquí, la motricidad. Me estoy refiriendo a esa capacidad de un movimiento preciso en el caso del sujeto. Sobre todo en las primeras etapas, ¿no? En qué momento comienza a caminar o ya debería caminar, en qué momento ya debería tener un control completo de su mano, a qué edad debería ya sentarse. Si bien es cierto, eso no le importa mucho a la psicología, digamos que nosotros nos vamos a centrar en aspectos estrictamente psíquicos o psicosociales, cognitivos psicosociales. El área física siempre va a ser un referente importante, ¿no? Como psicólogo debemos conocer que hay ciertos aspectos a nivel motor que deben darse, deben ocurrir, pero digamos que es materia exclusiva o de mayor detalle en medicina, ¿no? O en biología. En cambio nosotros vamos a concentrarnos más en estos 2 aspectos. ¿Qué cosas más pueden entrar dentro del área física? Lo que llamaríamos la coordinación, ¿ya? La coordinación es también motivo de estudio dentro del desarrollo humano. Cómo el sujeto logra coordinar, por ejemplo, ojo-mano en el momento de la escritura, cómo logra coordinar para correr, ¿no? Cómo se da esta coordinación o qué principios sigue este movimiento coordinado, que vamos a trabajar en esta área. ¿Está bien? Y a nivel psicosocial nos va a interesar fundamentalmente lo que nosotros vamos a llamar las crisis psicosociales. Hay un autor muy conocido para trabajar esto, que es el señor Erik Erikson, ¿no? Erik Erikson propone que a medida que uno va desarrollando va a enfrentar ciertas crisis, ¿no? Más o menos como posiciones polares, donde el pequeño se siente, por ejemplo, confiado o se siente desconfiado, y cómo se resuelve ese conflicto, el sujeto va a tener un tipo de vida o una calidad de vida, ¿no?
En la senectud, por ejemplo, vamos a hacer referencia al hecho de que en algunos ancianos, ¿no? Personas que están en la última etapa, comienzan a evaluar su vida en retrospectiva y sienten que no han logrado lo que han querido lograr. Y ahí es donde puede sobrevenir una suerte de desesperación, ¿no? A diferencia de otros que sienten que lograron lo que querían, se sienten satisfechos, no les asusta la muerte y viven tranquilos. Vamos a ver cómo se le denomina a esa crisis. ¿Está bien? Esas serían las dimensiones que vamos a trabajar en cada una de las etapas de desarrollo. Ahora, ¿qué factores van a influenciar el desarrollo humano? Lo vamos a separar en tres: factores biológicos, factores socioculturales y factores personales. Este es muy sencillo, ¿no? Obviamente, cuando yo hablo de un factor biológico, puedo referirme a tres cuestiones. Observa, cuando yo hablo de la herencia, me estoy refiriendo a aspectos específicamente ligados a la genética, ¿ya? Esa transmisión genética que hay de padres a hijos, de abuelos a hijos o a nietos, ¿no? La transmisión genética. Pues debe saber usted que lo genético puede generar cierta predisposición en algún tipo de desarrollo psíquico. Por ejemplo, cuando yo hablo de la herencia del temperamento o de la fuerza o este impulso que moviliza al sujeto, hay un precedente o un antecedente ligado a la genética. También me voy a referir a problemas de memoria. De repente, en la senectud, si yo percibo que mi abuelo ha tenido Alzheimer o Alzheimer, como se le pronuncia, usted debería preocuparse por lo siguiente. Observe, se ha revelado a partir de una investigación que cuando una persona en la familia o en este árbol genealógico tiene Alzheimer, ¿no? O posee o ha desarrollado Alzheimer, vamos a imaginar que este es el abuelo. Del abuelo, sus hijos, ¿no? Los hijos que haya tenido, el 50% de ellos va a padecer de esta enfermedad. O sea, él le va a heredar a sus hijos en un 50%. Quiere decir que si tu abuelito tuvo 4 hijos, entre ellos tu padre, 2 de estos 4 van a tener Alzheimer. Ahora, profe, ¿y qué pasa si mi padre es uno de ellos? Mi padre y uno de mis tíos. Ya, si tu padre y uno de tus tíos tiene, estos 2 a sus propios hijos o a sus hijos le van a heredar en un porcentaje del 100%. Sé que usted estaba pensando que todo lo contrario de repente, ¿no? Que iba a disminuir, ¿no? No va a disminuir, lo que va a ocurrir es que va a aumentar, ¿ya? Va a aumentar la posibilidad o el porcentaje en la transmisión de lo que vendría a ser el Alzheimer. Y eso hay que estudiarlo, ¿no? Eso hay que revisarlo, en eso hay que preocuparse, por si es que llegara a ocurrir en tu familia, tienes que investigar, tienes que evaluar. Esto se puede diagnosticar tempranamente, ¿eh? Si usted nota que su abuelito ha tenido y se entera, bueno, de inmediato tiene que decirle, ¿no? Mamá, tienes que hacerte un estudio, o papá, tienes que hacerte un estudio, y luego le hará un estudio a usted también, porque si usted se logra identificar que usted va a desarrollar este trastorno o esta enfermedad neurodegenerativa, yo no sé por qué se atrevería a tener hijos, ¿no? Porque a tus hijos los vas a perjudicar y les vas a heredar directamente. Son consideraciones que hay que tener en cuenta. ¿Qué otra cosa más? Yo hablaré de un factor biológico congénito acerca de todos los eventos o situaciones que ocurren durante el embarazo. Entonces aquí yo voy a llamar la atención a las señoritas, ¿ya? Para decirles lo siguiente, ¿no? Si usted quedara embarazada y no sabe que quedó embarazada, obviamente si usted no sabe, es porque no lleva un control de lo que viene a ser su ritmo menstrual. Si usted no lleva un control y quedara embarazada y no lo sabe y consume algún medicamento que atraviese la barrera placentaria, por ejemplo algún antibiótico, y podría poner en riesgo la vida de su niño, ¿no? Entonces todo lo que ocurra durante la gestación, desde la fecundación hasta el momento del parto, yo le voy a llamar un factor biológico congénito. Entonces si usted consumió algún medicamento, logró ingerir alguna droga, o es más, estar sometida a un nivel de estrés, va a generarle algún efecto en este pequeño. Ojo, no solamente nos vamos a referir a cuestiones negativas, ¿no? Que pueden provocar de repente alguna malformación. De repente si a esta mujer le pica el mosquito que transmite el Zika, va a producir que su pequeño nazca con lo que se llama
microcefalia, ¿no? Una cabeza, un cráneo y un cerebro muy reducido. Eso sería un evento o un factor congénito. No solo del lado negativo, sino también del lado positivo. El hecho de que la mamá le hable a su hijo va a generar un desarrollo de la corteza cerebral, ¿no? Por eso es que es recomendable que las mamás le hablen a sus hijos mientras está gestando. Va a activar y va a estimular la actividad neuronal para que haya un desarrollo óptimo de la corteza cerebral. Entonces, a esos eventos que ocurren durante la gestación, durante el embarazo, yo le voy a llamar eventos congénitos. ¿Está claro? Bien. Cuando yo hablo de maduración, me voy a referir a una programación biológica. ¿Qué quiere decir esto? Que tu cuerpo va a estar programado para desarrollar ciertas funciones o alcanzar cierto nivel dependiendo de la edad que tienes. Vamos a hablar de una programación biológica. A ver, profesor, deme un ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Está programado maduracionalmente que una mujercita, vamos a hablar aquí, ¿no? De la mujer, debería caminar aproximadamente a los 12 meses, ¿no? A los 12 meses ya estás caminando. Y en el caso de un varón, aproximadamente a los 18 meses. ¿Está bien? Profe, ¿y por qué los varones caminamos más lentos? No sabemos, pues señores. Pero eso no representa nada. Eso no significa nada. Eso no significa que usted no tenga un desarrollo óptimo de la inteligencia. Eso no significa que usted no va a poder desarrollar otros aspectos que son importantes para su condición psicológica o psíquica. Entonces, yo voy a hablar de programación biológica cuando esto tendría que ocurrir. Si yo tengo un pequeño que ya llegó a los 18 meses y aún no camina, entonces yo puedo suponer que hay algún tipo de retraso. Entonces, si hay algún problema biológico de repente. Una evaluación puede revelar de repente que él tiene alguna deformación de la cadera, ¿no? Lo que le llaman una displasia de cadera. Entonces ahí tendríamos que corregir o tendría que intervenir el traumatólogo para corregir ese problema. ¿Está bien? Entonces eso es lo que yo llamo maduración. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, a nivel sociocultural, yo voy a referirme a lo sociocultural cuando observo o trabajo el efecto de los grupos sobre el desarrollo del sujeto. ¿Cómo un grupo afecta? ¿A qué me refiero con un grupo? Me refiero a la familia, me refiero a la sociedad, cómo intervienen todos estos grupos en la construcción de tu personalidad o tu emocionalidad. Eso sería el factor sociocultural. Y a nivel personal van a existir algunas diferencias que podemos tener, a pesar de compartir de repente con los hermanos, compartimos el mismo material genético, hemos tenido la misma vida durante el embarazo, ¿no? A nivel congénito no ha habido ningún problema, maduracionalmente también hemos respondido a la programación establecida, pero de repente hemos estado en las mismas familias, pero de repente usted encuentra que su hermano es más sociable que usted, ¿no? Vamos a dejar de lado lo sociable, ¿ya? Su hermano es un sujeto más seguro que usted. Entonces usted dirá, profesor, ¿y por qué mi hermano es más seguro que yo? Es más, esa seguridad ha llevado a que él ingrese primero y yo todavía no. Entonces, ¿cuál sería ese motivo por el cual él y yo nos diferenciamos si tenemos todo igual? Entonces aquí yo podré tomar en cuenta lo siguiente, ¿no? Aspectos personales, como que, por ejemplo, como el hecho de las experiencias, claro, ¿no? Las experiencias a las que ha sido sometido el sujeto o las cosas que ha vivido, o por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, además de las experiencias, cierto tipo de eventos que puedan haber provocado en él algún tipo de trauma, ¿no? Voy a decir, una experiencia no necesariamente va a ser traumática. ¿Por qué, profesor? Porque pueden haber experiencias que son buenas, ¿no? Experiencias que son, por ejemplo, que lo hayan llevado a usted a un curso de estimulación temprana, puede generar que usted desarrolle más rápido que su hermano. En cambio, de repente, su hermano nunca fue llevado a un curso de estimulación. Ahora, una experiencia, ¿cómo sería del lado negativo? Que de repente usted en una reunión o se fueron a la playa en familia y sus padres lo olvidaron en la playa o se les perdió en la playa, ¿no?
y durante 2 días no lo encontraron. ¿Crees que eso no va a marcar? De hecho va a marcar, pues, va a marcar la vida del sujeto. Entonces hay que tomar en cuenta que usted puede compartir todas las características con su hermano, pero hay una experiencia que él no ha vivido y que usted sí ha vivido. ¿Está bien? Esas experiencias, esas cuestiones ambientales, esos, diríamos así, ¿no? De repente que usted no programa, como por ejemplo los accidentes. Vamos a imaginar que de repente usted en el colegio, ¿no? Estuvo practicando algún deporte y por una mala suerte pues hizo una mala maniobra o cayó desde una altura considerable y se fracturó la clavícula y usted tuvo que estar en su casa con la clavícula fracturada durante 1 año, ¿no? No pudo tener contacto con sus compañeros, perdió 1 año de colegio, eso va a afectar su desarrollo humano. Entonces yo tengo aquí a nivel personal las experiencias y los accidentes. ¿Está claro? Bien, entonces ya hemos trabajado lo que vienen a ser los factores. No quiero que olvides lo siguiente, antes de entrar a las etapas, los principios que van a regir el desarrollo biológico del sujeto. En realidad, esto de aquí tendría que estar ubicado aquí, ¿no? En el área de la maduración. ¿Por qué? Porque todos nosotros vamos a desarrollar de acuerdo a ciertos principios que van a indicar que usted está logrando un desarrollo adecuado. Y es un principio que cumple para todos los seres humanos en cualquier lugar del mundo. El primer principio se le denomina el principio céfalo-caudal. Voy a explicarlo más claramente con un dibujo, ¿ya? A ver, si yo tengo un niño, vamos a imaginar, ¿no? Tengo un recién nacido, voy a observar lo siguiente, ¿no? Que este recién nacido, lo primero que va a poder controlar en su cuerpo, ojo, estos principios tienen que ver con lo físico, con el área física, lo primero que va a controlar en su cuerpo va a ser el cuello. Eso es lo primero que va a controlar. Profe, aproximadamente, ¿a partir de qué edad? Mira, aproximadamente a partir de los 3 meses, más o menos, ¿no? Finales de los 3 meses, es que él va a lograr sostener el cuello, ojo, y moverlo con facilidad. ¿Está bien? Entonces, antes de eso, vas a ver que al pequeño se le mueve el cuello como si fuera pues estos perritos de juguete, ¿no? Pues sin ningún sentido, ¿no? Se le cae la cabecita. Es más, te recomiendan no sentarlo, no se le debe sentar porque no tiene firmeza su cuerpo. Todavía no tiene control de ello. Entonces hay que sujetarlo adecuadamente. Pero cerca de los 5 meses, él ya va a poder recién sentarse solo. Entonces, 5 meses, 5 a 6 meses, puede sentarse sin apoyo. El pequeño se sienta. Antes de eso lo intenta sentar, vas a ver que el gordo se cae para un lado, se cae para el otro, no tiene soporte. Eso es cerca de los 6 meses. Aproximadamente a los 8 meses ya intenta gatear, va a ponerse en posición cuadrúpeda, ¿ya? Entonces ya el desarrollo estaría por acá, va a intentar gatear al inicio hacia atrás, intenta gatear hacia atrás, luego si lo sujetas de los tobillos da el movimiento hacia adelante, luego de gatear se para, luego de pararse recién camina. Si tú te das cuenta, el desarrollo ha venido así, ¿no? Primero aquí, segundo aquí, tercero aquí. Entonces estoy hablando de un desarrollo que va de arriba hacia abajo. Eso es lo que llamamos el principio céfalo-caudal. Profesor, ¿cómo lo podríamos resumir de una manera práctica? Cuando yo hablo de un desarrollo que va de la cabeza, ¿ya? Esto es una manera práctica, a los pies, estaríamos hablando de un desarrollo céfalo-caudal. Céfalo, cabeza, pies. Pero también vas a notar lo siguiente, ¿no? En un inicio el pequeño no controla su mano, ¿no? El pequeño es torpe con su mano. Debes haber notado que a veces se golpean solos, ¿no? Se cachetean, se arañan. Y tu mamá decide colocarle un guantecito, que les llaman mitones, que yo les recomiendo que no deberían colocarle. ¿Por qué? Porque le va a quitar posibilidad de estimulación. Entonces las mamás dicen, le pongo eso porque si no se araña su carita. Pues señora, córtele las uñas y así no se va a arañar su carita, ¿no? Usted déjelo que sea libre. No, es que se asusta con su manito, dice. Y hay mamás que son peores, ¿no? Lo que hacen, le ponen esos guantes, ¿qué hacen? No sé si lo has visto, ¿no? Lo ponen en posición de firmes y lo enrollan como un tamal, ¿no? Y lo tienen ahí enrollado, como una momia, ahí está, firme, y lo ponen así de costadito, con una almohada atrás, para que si en la noche vomita, no se ahogue con su propio vómito, ¿no? Entonces vomita hacia un lado, luego lo vuelven a girar, y así como pollo a la brasa, toda la noche le anda dando vueltas, ¿no? Ese pequeño está perdiendo la posibilidad de estimulación y control de su manito.
Pues el desarrollo va a ir ahora también así. Mira, este es el otro principio. Va a ir del centro de su cuerpo hacia el extremo. Debes haber notado que cuando tu mamá le intenta cambiar el pañal, tu hermanito domina muy bien su tronco, ¿no? Se mueve como un gusano, se arquea para acá, se arquea para allá, se levanta así, pero no domina bien su brazo. Se golpea, se cachetea. Entonces el resultado del desarrollo aquí va a ser del centro hacia el extremo. Lo último que va a controlar bien son los dedos de la mano, en lo que vamos a llamar motricidad fina. Lo que controla primero es la zona central. Entonces yo hablaré de un principio próximo distal cuando el desarrollo va del centro del cuerpo hacia los extremos. ¿Está bien? Del centro hacia los extremos. ¿Listo? Entonces ya tenemos ahora los principios del desarrollo. ¿Qué es lo que tenemos que trabajar? Tenemos que trabajar la primera etapa, que cada una de ellas va a incluir unas subetapas, por cierto. En el desarrollo humano vamos a dividirlo comúnmente en dos bloques: la etapa prenatal y la etapa postnatal. La prenatal habla de todo lo que ocurre antes del nacimiento y la postnatal me va a hablar todo lo que ocurre después del nacimiento. Entonces, tengo yo lo siguiente, ¿no? En la etapa prenatal voy a identificar tres momentos o tres subetapas: la etapa del cigoto, la etapa embrionaria y la etapa del feto. Y en estas tres van a ocurrir algunos aspectos, digamos, transversales o que se van a ir dando poco a poco en función a todo lo que ocurre dentro de la etapa prenatal. ¿Está claro? Bien, entonces vamos a comenzar a desarrollar en qué consiste cada una de estas subetapas. A ver, en el caso del cigoto, yo voy a hablar del cigoto o la etapa del cigoto, también le llaman la etapa germinal, también le llaman la etapa preembrionaria, la etapa cigotal, al momento en donde el ovocito, que es la célula para la reproducción femenina, se encuentra con la célula para la reproducción masculina que viene a ser el espermatozoide. Para que esto ocurra, bueno, sabemos qué va a pasar, usted lo va a conocer en biología de repente o en anatomía, le van a enseñar que en el momento que el varón tiene actividad sexual con ella, más o menos para que este encuentro ocurra, debe transcurrir entre 12 a 24 horas y a ese momento se le conoce como la fecundación. Entonces el inicio de esta etapa es la que va a recibir el nombre de la fecundación. ¿Está bien? Estamos hablando de la fecundación. Profesor, una consulta, ¿y en este caso ella ya se encuentra embarazada? No, aquí todavía no estás embarazada, hijita. Si usted tiene actividad sexual, luego de un día recién habrá ocurrido esto, pero esto todavía no es embarazo. ¿Qué tiene que ocurrir? Que este huevito tiene que hacer el viaje de regreso, hace un viaje de regreso y se tiene que implantar, ¿dónde? Se tiene que implantar en el útero para que sea posible el embarazo. Y esa implantación le va a tomar 6 días todavía. Entonces, más o menos en un promedio de 7 días o una semana, usted ya puede hacerse una evaluación de embarazo para saber si está o no está embarazada. ¿Está claro? Pero esta primera etapa de la fecundación y donde va a implantarse para que usted se embarace, va a durar aproximadamente 2 semanas, ¿ya? O sea, va desde la fecundación hasta la segunda semana. Dura 2 semanas. ¿Qué va a ocurrir en esta primera etapa? Además de la implantación y el embarazo, vamos a notar que una vez que da lugar el famoso huevo o cigoto, este va a comenzar a tener divisiones celulares múltiples, ¿no? Va a comenzar a dividirse vertiginosamente. Entonces voy a decir que esta etapa lo caracteriza el hecho de la división celular. Va a haber una división celular. Ya usted lo conoce eso por biología, ¿no? Eso no es materia de la psicología. Y el otro evento importantísimo en esta etapa, que usted podría arruinar, como le dije aquí cuando hablamos del área congénita o del factor congénito, es que aquí se van a formar algo que se llaman las capas germinales, que vienen a ser unos tejidos que van a formar un tubo, ¿no? Un tubo a partir del cual se van a conformar distintos sistemas, ¿no? Se pueden, por ejemplo, tenemos a una primera capa que vamos a llamarle el ectodermo, que va a dar lugar, por ejemplo,
a la piel, los cabellos. El ecto es la parte externa. También vamos a tener una parte muy interna que va a dar lugar a las vísceras, ¿no? El famoso endodermo. Y tenemos una parte intermedia que va a ser un tejido intermedio, que va a ser el mesodermo, que va a dar lugar a los músculos y tendones, ¿no? O músculos y huesos, perdón. Mesodermo. ¿Ya está? Entonces, si usted dañara a su pequeño en estas primeras 2 semanas, lo va a afectar de por vida, pues, porque acá se están conformando los tejidos fundamentales para el desarrollo posterior. Entonces, su pequeño puede nacer sin un bracito, sin una piernita, dependiendo de qué aspecto se dañe, ¿no? Entonces, esto es en las 2 primeras semanas. Por eso, señorita, es fundamental que usted lleve el control de su ritmo menstrual y de su ciclo menstrual para saber si corría el riesgo de embarazarse o no en ese momento que tuvo actividad sexual. Pues recuerde que ningún método anticonceptivo es 100% seguro. Lo único que es 100% seguro es la abstinencia. ¿Está claro? Bien, entonces hemos atravesado la primera etapa del cigoto y vamos a entrar a la segunda etapa dentro de lo que viene a ser lo prenatal. La etapa del embrión. Bien, cuando yo hablo del embrión, me voy a referir a un periodo, ¿no?, de duración que se ha establecido, que va de la tercera, vamos a colocarlo aquí, de la tercera a la octava semana. ¿Está bien? Va de la tercera a la octava semana. Ahora, vamos a recordar lo siguiente, que yo ya he conformado aquí un grupo de tejidos y a partir de esos tejidos, recién los órganos se van a formar aquí. Ojo, aquí surgen los tejidos o estas capas germinales, pero aquí es donde se van a formar los órganos. Lo digo porque de repente en algún texto usted va a encontrar que van a colocarte la referencia de los tejidos y directamente a qué va a dar lugar, ¿no? A qué órganos. Y usted se puede hacer la idea de como que aparece ahí. Esto corresponde, el desarrollo de los órganos, a esa etapa, la del cigoto. No, te están dando la referencia para que usted tenga una idea de que estos tejidos van a formar esos órganos, pero la formación de esos órganos no ocurre en esa etapa. La formación de los órganos ocurre en esta etapa, en la etapa del embrión. ¿Está claro? Entonces, a ese evento de la formación de órganos se le va a llamar la organogénesis. Génesis, inicio, creación de los órganos. ¿Está bien? Es muy fácil de recordar. Estoy dando esa ayuda a memoria, ¿no? Órganos, génesis, organogénesis. Y también debo advertirles lo siguiente, ¿no? Es que esta etapa es una etapa de máxima vulnerabilidad. ¿Qué significa una etapa de máxima vulnerabilidad? Es que su bebé, vamos a colocarlo acá, vulnerabilidad, es que su bebé podría perderlo, ¿no? Podría perderlo en un aborto espontáneo, estamos diciendo. ¿Cómo es esto, profesor? Que de repente el excesivo estrés, el trajín, ¿no? De repente le recomienda o el médico no le dijo que debería guardar reposo o no ha hecho una observación correcta, podría generarle algún tipo de problema, daño y sobrevenir el aborto, ¿ya? También podría generarle una deformación en esta etapa, es muy sensible. Usted no se debería exponer a radiación o a algún tipo de onda magnética o eléctrica, ¿no? No debería estar con el celular en la panza o la laptop en la panza, o si usted está en la universidad no debería asistir pues o acercarse mucho a estas máquinas fotocopiadoras, a veces cuando van a sacar copias de libros, ¿no? Debería evitar eso, ¿no? ¿Por qué? Porque esta etapa es muy sensible, de la tercera a la octava semana. Una vez superada esa semana, vamos a ver la presencia de células óseas, o sea, huesos, en una etapa en la que vamos a llamar la etapa del feto. Esta va de 0 a 2 semanas, esta va de la tercera a la octava, esta de aquí, ¿de cuándo a cuándo va? Muy fácil, va de la novena semana hasta la semana número 36. Semana 36. Ahora, una advertencia, ¿ya? Hay algunos libros o algunos textos que dicen semana 40. Bueno, eso va a depender de la universidad, ¿no? Cómo lo considere.
Lo establecido generalmente es 36 semanas. Y vamos a notar aquí algo maravilloso, ¿no? Es que ya el pequeño, este feto, ya tiene la presencia de células óseas, se van a sentir los huesitos, vas a notar que empuja, ¿no? Se mueve, el pequeño tiene un cerebro que termina casi de desarrollar dentro y ya puede, bueno, no termina de desarrollar, termina de desarrollar cuando nace, pero ya digamos que hay un desarrollo aquí muy avanzado, tanto así que su cerebro puede controlar funciones biológicas, ¿ya? Funciones biológicas como por ejemplo, a ver, vamos a colocar acá, funciones biológicas como por ejemplo las funciones digestivas, ¿ya? El pequeño aquí, su cerebro, ya controla estas funciones. Es maravilloso, ¿no? Ahora, si usted va a notar lo siguiente, ¿no? Si usted se da cuenta, esta de aquí, esta es la etapa en donde ya algunos suelen suponer, ¿no? O hablar de realmente la existencia de un pequeño ser humano. Pero el ser humano ya está aquí, ¿no? Ya se está conformando aquí. Ahora, es una discusión en la que no vamos a entrar, porque es una discusión ontológica, ¿no? Que se puede elaborar o trabajar dentro de lo que vendría a ser la filosofía. Pero debo decirle que aquí hay reacciones, aquí también hay reacciones a estímulos. El pequeño puede sentir, por ejemplo, cuando es amenazado, ¿no? Su vida cuando es amenazado, se ha visto la reacción de la presencia ya de reflejos en esta etapa, donde el pequeño se succiona el dedo, ¿no? Donde bosteza, ¿no? O donde tiene hipo. Entonces, prepárense la señorita, ¿no? En algún momento si decides tener hijos, tu bebé le da hipo y todo tu cuerpo tiembla, ¿no? El pequeño con hipo y tú sientes aquí como que vibra y salta. Ahora, una vez que se mueve, nunca más deja de moverse, ¿ya? Raras veces deja de moverse. Es más, a las mamás les preocupa cuando se deja de mover. En los últimos días, las últimas semanas, se deja de mover y ya no se mueve tanto. ¿Por qué? Porque se está acomodando. ¿Está bien? Su cabeza se está acomodando para salir por donde tiene que salir. ¿Está bien? Entonces, el pequeño se mueve, señoritas. No va a poder usted dormir. Se mueve y se mueve como si fuera pues alguna presencia extraña de algún extraterrestre, alguna suerte de alien ahí, ¿no? Da vueltas en su panza, ¿ya? Bien, en esta etapa prenatal vamos a ver que el pequeño es capaz de responder a estímulos. ¿Cómo es eso, profesor? Si el pequeño siente algún ruido, se puede sobresaltar, aunque no lo crea. Es más, puede identificar o responder a la voz de la madre, ¿no? El pequeño puede responder a la voz de la madre. ¿Te imaginas eso? No, es alucinante. ¿Qué profe escucha? Sí, señores. Y una investigación ha revelado que cuando un pequeño nace y le colocan cerca a su mamá, es capaz de reconocer su voz, ¿no? Y su ritmo cardíaco se acelera porque sabe quién es su mamá. Y muchas veces eso le da tranquilidad. Por eso es que se recomiendan los médicos que cuando el pequeño nace, lo coloquen en el pecho de mamá y el pequeño se tranquiliza, ¿no? Le colocan en su pecho, el pequeño es como que busca el sonido de su corazón y escucha y dice, ah, ya, este es mi mamá. Y se ha notado que cuando una mujer extraña le habla, ¿no? O se dirige hacia él, su ritmo cardíaco baja, ¿no? Se desacelera. Entonces el pequeño es capaz de identificar o responder estímulos y desarrolla preferencia por la voz de la madre. La mamá tiene que hablarle. Y justamente, como es capaz de responder estímulos, puede asociar estímulos y yo podría entrenarlo, ¿ya? Cada vez que escuche la voz de alguien se puede sobresaltar, está aprendiendo por lo que llamaríamos en psicología por asociación de estímulos, que en psicología le llamamos a esa teoría de asociación de estímulos, le llamamos condicionamiento clásico, ¿no? Que le pertenece a la teoría reflexológica del señor Iván Petrovich Pavlov. Entonces, es un pequeño amaestrable, ¿no? Como el perro de Pavlov que va a responder a algún tipo de estímulo. Entonces, si usted se da cuenta, hemos hecho un recorrido por los principales conceptos que van a ser transversales en las etapas del desarrollo, y aquí he hablado de cambios biológicos, cognitivos, sociales y todos los aspectos que hemos considerado previamente. ¿Está bien? Entonces, lo que viene después de esto es el evento que le llaman el parto. ¿Está bien? Ahora, no todas las universidades estudian el parto. Algunas consideran que no es correcto
denominar al parto como una etapa del desarrollo, porque el parto es un evento que marca un antes y un después. Algunas deciden que sí y consideran al parto o denominan al parto como la etapa perinatal, o sea, peri, alrededor del nacimiento. Y van a establecer etapas para el parto, ¿no? Momentos en donde hay una contracción, hay una expulsión del pequeño y luego un retiro de la placenta y el resto del cordón umbilical. Entonces, eso no vamos a abordar, no va a ser motivo, pero usted puede revisarlo de repente en el curso de biología, lo van a ver cuando trabajen pues este evento del embarazo, hay un capítulo que trabaja eso, ¿no? Entonces van a ver de seguro el parto. ¿Está bien? Entonces, lo que resta es entrar a la etapa postnatal, específicamente a todas las etapas en las que usted va a transcurrir. Entonces, vamos a continuar con eso. ¿Está bien?